Todo atento, por favor, para que, complementado con la explicación del video, podamos ir entendiendo más lo que son las funciones, ¿ya? Entonces vamos con este segundo. Mayor claridad al tema, al menos eso espero. Bien, ahora los conjuntos en los cuales vamos a estar trabajando son R, R. O sea, nos pasamos al conjunto de los números reales. Seguimos entonces teniendo el dominio y el codominio definidos como primer y segundo conjunto. Entonces, en una función se trata que un elemento X va a estar relacionado en otro conjunto con un elemento Y. O sea, este elemento X va a tener en el otro conjunto una imagen. Y esa imagen se puede representar, aparte de colocarlo como Y, como f de X, la imagen de X. Entonces, ya aquí hay una primera conclusión que es importante y que corresponde a decir de que Y es lo mismo, es igual que f de X. Ya habíamos comentado eso también, ¿cierto? Entonces, esto no hay que olvidarlo, sabemos que No. cuando tenemos Y podemos trabajarlo Quería hacer lo mismo en la clase como f de anterior. X, trabajarlo como Y. Para que aquí podamos determinar la imagen que le corresponde a la X, siempre debemos tenerlo definido. Por ejemplo, decir que a X le va a corresponder X más 3. ¿Ya? Eso es lo mismo cuando en un ejercicio entonces a uno le dicen que Y es igual a X más 3 o que F de X es igual a X más 3. Entonces esto que me están definiendo es lo que aparece aquí en forma gráfica, que quiere decir que si aquí tengo en el dominio un elemento 2, en el codominio le va a corresponder el elemento 2 más 3, o sea, 5. Bueno, aquí uno podría pensar, bueno, ¿y esto para qué sirve, cierto? ¿Eh? ¿Para qué sirve que un elemento en un conjunto se transforme en otro elemento en otro conjunto? ¿Cuándo ocurre que un número se transforma en otro en la vida cotidiana? Y un ejemplo fácil de visualizar es cuando uno viaja de un país a otro y debe cambiar el dinero, ¿cierto? Por ejemplo, si aquí viajamos con 3.000 pesos chilenos y viajamos a otro país y queremos cambiarlo a euro, dólar, ese 3.000 no va a corresponder a 3.000 dólares ni a 3.000 euros, ¿cierto? Va a corresponder a otro número. Ahí es cuando estamos hablando de una función. Bien, coloquemos otro número, estamos trabajando en los reales, así que voy a aprovechar a colocar aquí un número negativo, por ejemplo, menos 4. Estoy considerando entonces el valor de x como menos 4. Y si la x vale menos 4, menos 4 más 3 da menos 1. Bueno, y así podemos colocar, ¿cierto?, el elemento que queramos. Estamos trabajando en R, así que no, en los números reales no hay problema. Y si la x vale 0, 0 más 3 es 3. Estos valores que acabo de colocar entonces puedo escribirlo así, que la imagen de 2, f de 2, que es 5, que la imagen de menos 4, o sea, f de menos 4 es menos 1, que f de 0 es 3. Pero también estos valores yo lo puedo llevar a una tabla y efectuar un gráfico que ya no es un diagrama de Venn, sino que es un gráfico cartesiano, que lo voy a explicar en un próximo video. Excelente, excelente, excelente. Vamos a ver ahora el próximo, que es este.
Ahora vamos a diagramas. trabajar con la función en un sistema de coordenadas Sistema de cartesianas. coordenadas, chicos. De ahí vamos a ir a Voy retomar el trabajo que estamos a haciendo para dibujar aplicar esto. un sistema de coordenadas, eje X, el eje de las abscisas, eje Y, el eje de las ordenadas. Entonces el objetivo de este video es de que el alumno pueda quedar claro en determinar cuándo un gráfico corresponde o no a una función. La definición de función dice que a cada elemento del dominio, que en este caso está representado por el eje X, le corresponde un único elemento en el eje Y, el codominio. Si por ejemplo aquí tomamos un valor cualquiera, poniendo que es el 1, y vemos cuál es la imagen que le corresponde al 1, que va a estar ahí, va a ser 1, 2. Decimos entonces de que al elemento 1 le corresponde una única imagen que es el 2, y lo anotamos así, f de 1 es igual a 2. La pregunta sería ahora si el 1 tiene alguna otra imagen. No, ¿cierto? Vemos solamente que tiene imagen 2. Si tomo otro elemento, ¿ya? Si por ejemplo tomo aquí el elemento ya 0,5, me fijo qué imagen tiene. Tiene imagen 1,5. F de 0,5, su imagen es 1,5. F de 0,5, ¿tiene alguna otra imagen? No, pues la única que le corresponde de acuerdo al gráfico que tenemos. Luego, si seguimos viendo los valores correspondientes a X, siempre vamos a ver que tiene un único valor en Y, por lo tanto decimos que sí, que es una función. Pero hay una forma que es mucho más fácil de determinar y no estar viendo, ¿cierto?, valor tras valor, y que corresponde, voy a hacer el mismo gráfico ahí con la recta, y que corresponde a trazarle al gráfico líneas en forma vertical, así. Y al trazar las líneas en forma vertical, ver en cuántos puntos corta el gráfico. A esta recta lo corta aquí en 1, en 1, en 1. Entonces siempre lo va cortando en un solo punto. ¿Ya? Como corta siempre a la gráfica estas líneas que dibujamos en un solo punto, decimos que sí, que es una función. O sea, si tenemos, por ejemplo, un gráfico que está, a ver, coloquémoslo así, de esta forma. Ahí está el eje X, el eje Y. Al trazarle verticales, por ejemplo ahí, ya vemos que esa vertical corta al gráfico en dos puntos. Eso significa entonces que aquí este elemento del dominio tiene dos imágenes. Tiene una imagen ahí que es positiva, ¿cierto? Y una imagen hacia abajo que es negativa. El hecho de tener dos imágenes entonces significa de que no es una función. ¿Ya? Si seguimos trazando verticales, vemos entonces que siempre va cortando en dos puntos. Además, una vez que corte en dos puntos, con eso ya decimos que no es una función. Sigo colocando ejemplo. Eje X, eje Y. ¿Qué pasa si tenemos entonces dibujada una parábola? ¿Será o no será función? Bueno, empezamos a trazar verticales. Y al trazar las verticales vamos viendo de que siempre estas verticales van cortando al gráfico en un único punto, lo que significa entonces que sí es una función. Por último, voy a colocar el gráfico de una recta, pero
en esta posición. Así. ¿Es o no es una función? No, Bueno, si yo trazo verticales, aquí en este caso la única vertical que podría trazar es aquí sobre no la sería, misma ¿cierto? recta dibujada. Porque si yo tomo un punto X, tengo un valor arriba y un valor abajo. Muy bien. Y el último, dura 3 minutitos. Chicos, ¿están ahí o no? No quiero que se me desconecten. Sí. Ya, excelente. Porque Sí, este tema es complejo, así que, miren, vamos Ahora acercándonos ya a cómo ir determinando las funciones. voy a trabajar en base a algunas funciones definidas donde se piden determinar algunos valores para esa función. Observen aquí, miren, terminado este tema, nosotros vamos a entrar a ver dos tipos de función, la función lineal y la función afín. Ustedes van a darse cuenta que siempre una función va a tomar una forma de esta manera. 2x menos 1. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar el 2 y va a cambiar el menos 1, pero de esta forma. Un valor aquí, menos o más algo. Por ejemplo, acá nos dicen que dado f de x igual 2x menos 1, hay que determinar, número 1, la imagen de 5, f de 5. Significa que la x toma el valor 5. ¿Captaron eso, cierto? Si yo les doy esto y les pido determinar f de 5, ¿qué tendrían que hacer? Aló, donde está x, en esta función donde está Ponerle x, 5. poner 5. Mire qué fácil. Por lo tanto, si la x toma el valor 5, va a corresponder f de 5 a 2 por 5 menos 1. Siguiendo el orden de operación, 2 por 5, 10, menos 1, y eso es 9. O sea, estamos diciendo entonces que tenemos aquí una función, un elemento x que está definido como 2x menos 1 y que al elemento 5 le correspondió como imagen El el 9. elemento 9. 2. Imagen de menos un medio. La imagen de menos un medio significa que x toma el valor menos un medio, se efectúa el reemplazo, 2 multiplicado por menos un medio menos 1, ahí estoy reemplazando, la x toma el valor menos un medio, simplifico 2 con el 2 y queda entonces menos 1, que es menos 2. Eso significa entonces que al valor menos un medio en este conjunto, en el dominio, le va a corresponder en el codominio el elemento menos 2. 3. La imagen de A más 3. No importa el elemento que nos coloque o la cantidad de elementos que pueda tener, ¿cierto?, dentro del paréntesis la función, porque siempre va a significar que x toma ese valor. Así que en 2x menos 1, 2 multiplicado por el valor de x, que en este caso es a más 3, menos 1, y desarrollamos 2 por a, 2a, más 2 por 3, 6, menos 1, y eso es entonces 2a más 6 menos 1 más 5. 5. Finalmente, la imagen de raíz de 2, para que vean de que es solamente un reemplazo que hay que hacer independiente del valor que nos den. En este caso la x toma el valor raíz cuadrada de 2, reemplazamos y queda 2 por x, o sea, por raíz cuadrada de 2 menos 1, y ahí no podemos seguir desarrollando, así que queda hasta ahí el ejercicio. Excelente.
Ya, muchachos, entonces, caballito de bronce, ustedes pueden buscar esos videos y lo pueden volver a repetir si tienen dudas. Y nosotros quedamos en nuestra página 95, ¿se acuerdan? Habíamos hecho la 7, me parece que la 8 no la hicimos, pero la 8 es súper fácil. ¿La hicieron ustedes o no? La 8 era, dice, construye una tabla de valores para las siguientes funciones. Considera 5 valores en cada caso. Y ahí había que hacer una tablita. A ver, qué sé yo. Una cosa así, donde teníamos X, Y, y nos pedían darle 5 valores. Por ejemplo, voy a ponerle un 0 a X, 1, 2, 3, 4, 5, una cosa así. Yo voy a poner eso. Entonces dice, si veamos la letra A, si entra 0, ¿qué sale? Es que donde tengo X pongo el 0. ¿Cuánto me da esta operación? 9. Muy bien. Mira qué fácil. 9. Muy bien. Si le doy valor 1 ahora, si X vale 1, 13. 13. Mira qué fácil. 13. Si le doy valor 2, 17. 17. Bueno, dice que teníamos que darle 5 valores. 17. Yo para el ejemplo le puse ahí 3 nomás, pero usted le puede dar. Pónganle, chicos, por favor, háganlo. Mírenme, háganlo. Háganlo. Porque usted dice, pero si ya no entendí, profe. Pero es que mira, en la C te va a permitir practicar los decimales. En la E te va a permitir practicar las fracciones. En la F te va a permitir practicar las potencias. En la G igual. Entonces, háganlo, chicos. No sean flojos, háganlo. Hacen en su cuaderno, hacen una tablita como esta con 5 valores y van reemplazando y desarrollando. ¿Sí? Gracias por su entusiasmo. Sí. ¿Quién no entendió esa? Porque ayer no vimos la 8. La 9, mire la 9. A partir, es lo similar al que vimos en el video. Dice, a partir de la gráfica de cada función determina las imágenes pedidas. Entonces, no se olviden que ese valor que está entre paréntesis es el valor de X. Entonces, en este caso, no tengo esta función, la expresión algebraica. No, porque es reemplazada por el eje de coordenadas. Entonces, aplica lo mismo. Miren, si F vale menos 2, aquí está menos 2. ¿Cuánto vale Y? 6. Excelente. Tengo un alumno en clase. ¿Alguien no sabe de dónde salió el 6? No sé No, quién es. tío. ¿Ah? No, tío, no, no, de dónde salió. Ya, mira. Este es X. Ahí se ve X, ¿o no? El eje X, este es eje X. Y este es el eje Y, el vertical. Entonces, si te dan... Espérenme un poquito. Si te dan F menos 2, este menos 2 es X. Ahí está. Y tú tienes que ver dónde se intersecta con el eje Y. Se intersecta aquí. ¿Qué número es ese? 6. Ahí está, ¿viste? No te olvides que siempre la intersección está dado por el par X, Y. Entonces, si ya tengo el primero que es menos 2, se intersecta con el 6 que sería Y. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Creo que 2. 2. Excelente. Y finalmente, si X vale 2, ¿cuánto vale Y? 6.
6. Fácil. Facilísimo, ¿verdad? Gracias por su entusiasmo, cabros. Ya, usted haga la B y la C. Ayer hicimos la 10 y quedamos hasta ahí. Vamos entonces a entrar a la función lineal. ¿Quién está ahí presente? No tengo ningún alumno, no hay ningún alumno en clase. Qué lata. ¿Qué va a hacer tú? Como yo. No veo ninguno, veo puros monos. Estamos Veo, esperando las vacaciones de invierno. veo un perro. No me ve con porque no gato. puedo prender la cámara, tío. Al único Bastián y Cristóbal. Ay, tan lindos los dos. Cuando guagua así. Pues. En el mundo al revés. Y Fernandito. Ay, picota. Ellos muestran su cara porque son guapos. Voy a picar, Dalia. Como son media En el mundo al feitas, revés. ustedes no ponen su Réplica. cámara. Ya. Oye, Nati, buena para hablar. La Léeme, cámara por de favor. Dalia. Lee esto, por favor. Función lineal. La profesora de artes. La profesora de artes visuales les pedía a sus estudiantes que en grupos construyeran obras tridimensionales con materiales reciclados. Un grupo confeccionó figuras con latas de bebida y las puso por distintas partes del colegio en modo de intervención y como un llamado a seguir la regla de las 3 R: reducir, reutilizar, reciclar. A continuación se muestran las primeras 3 figuras. Ya, gracias, hija. Se me estaba olvidando que quiero que por favor darle una tareita para reforzar lo anterior. ¿Saben por qué? Porque tiene que quedar súper claro lo anterior para entrar en la función lineal. Así que de su libro de actividades, busquen la página 54. Ahí está. Márquenla para que la hagan, por favor. Página 54. Y la 55. Y si quieren, sigan avanzando hasta la... ¿Hasta la tío? Espérate. No, yo creo que está ahí nomás para que lo voy a hacer sufrir tanto. Hagan las 54 y 55. ¿Ya? Pero la hacen sí, po. La hacen sí, po. Cabritos. Cabritos lindos cuando guaguas, porque ahora están un poquito alejaditos de la mano de Dios. Ya, volvamos al tema. Entonces dice, Nati leyó aquí que la profesora de artes les pidió que hicieran una imagen tridimensional en este caso lo hicieron con material reciclado, que son las latas. Mire el primero, resultó una figura y con 3 latas, o sea, hizo una figura 1 con 3 latas. La figura de 2, ¿cuántas latas? Sí. 6. 6, ¿cierto? Vamos completando el cuadrito. Dice, completa en tu cuaderno la siguiente tabla, considerando que las figuras siguen un patrón. Entonces, en la 1, 3 latas. En la 2, 6, ¿cierto? En la figura 3, ¿cuántas latas tenemos? 8. 8. 9. 8 o 9. ¿Saben contar, no? 9. 9. Ahora, Ay, Dios. chicos, ¿cuál es el Cinco. patrón? ¿Cuál es el patrón que va aquí de 3 salto a 6, de 6 a 9? ¿Ah? De 3 en 3 va. Sumar 3. Escuché ahí una voz. Muy bien, sumar 3. Entonces, en la figura 4, ¿cuántas latas habrían? 12. 9. 12. No, porque aquí 3, 6, 9, 12. ¿Ya? Y en la figura 5,
15. 15. Bien, Camila. 15 y en la 6, 18. Y en la 6, 18. Muy bien. Considerando que X es el número de la figura Y, f de X, ¿cierto? La cantidad de lata utilizada en cada figura determina la función que modela esta situación. Si se construyen, considerando que X es el número de la figura y f de X, la cantidad de lata utilizada en cada figura, determina la función que modela esta situación. ¿Cuál sería, chicos, la función? ¿Cómo la modelamos? Siempre ustedes tienen que partir con Y es igual. Si yo les digo, modélenme la función aquí, usted de puro quebrado, usted lo primero que tiene que hacer, Y es igual. Pero no quedarse sin hacer nada. ¿Cómo quedaría? ¿Y es igual a cuánto? O bien f de x, ¿se acuerda que también se puede escribir así? Es igual a 3x. 13x, ¿cierto? Que es lo equivalente a lo que ustedes me decían de ir sumando 3. Pero en este caso, ¿sumando 3 a quién? No podríamos ir sumando 3 porque si yo digo 3 más 1, me da 4. 3 más 2, me da 5. Entonces, en cambio, mire el 3 por 1. No se olviden que este es x. Voy a poner ahí, este es x. El de abajo es y o f de x. Siempre es así. Entonces, 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. Entonces, esta es la función que modela esta situación, chicos. Yo quiero que le vayan encontrando el sentido a las funciones, porque ustedes en la vida cotidiana usan funciones todo el tiempo. Si un kilo de pan vale 500 pesos, 2 kilos sería 2 por 500, 3 por 500, 4 por 500. Hay funciones por todos lados. Entonces, ahora, ¿y de qué sirve eso, tío? Porque mira, si se construyeran muchas figuras, ¿cuántas latas ocuparía la figura 456? ¿Qué tendría que hacer para saber cuántas latas ocupa? 1368. ¿Qué hiciste para saber? ¿Cómo lo sacaste? 456 lo multipliqué por 3. Excelente. Porque usaste la función 3 por 456 o 456 por 3. Y eso me dio, dijiste 1368. 1368. 1368. Excelente. ¿Crees que es importante implementar las reglas de las 3 R en tu vida cotidiana? Yo creo que sí, ¿cierto? Usted tiene más que claro ese tema del cuidado del medio ambiente. Ya, vamos con los ejemplos. Dice, se tiene un proyector que puede sí triplicar el tamaño de las letras de un documento, decía mi papá, según los requerimientos de los usuarios. Si se decide aumentar 6 veces el tamaño original de las letras de un escrito, ¿cuál debe ser el aumento previo? 1. El tamaño original del documento se relaciona de manera directamente proporcional con el tamaño en la proyección. Por lo tanto, podemos representar la función que modela la proyección del documento. F de X va a ser igual a 3X, función que triplica el tamaño de las letras, ¿cierto? Porque multiplicamos por 3. 2. Si X representa el tamaño original de las letras y A el tamaño con el aumento previo, para que en la proyección el tamaño sea 6 veces el del original, analizamos la siguiente igualdad. F de A sería 6X es igual a 3 por 2 por X, donde A es igual a 2X, el doble del tamaño original de las letras. Entonces, el tamaño original debe duplicarse para obtener una proyección en la que el tamaño de la letra sea 6 veces el original. Una función lineal f es una función que puede
escribirse de la forma f de x es igual a m por x, con m distinto de 0. Esto es clave, chicos, que lo retengan ahí en sus mentes. Esta es la forma en que se escribe una función. F de x igual a mx. Una función lineal cumple estas propiedades. Propiedad aditiva, si yo tengo f de x más z, la puedo representar por separado, f de x más f de z. También hay otra propiedad homogénea, f de c por x. Entonces puedo sacar el c y multiplicarlo por el f de x siempre que c sea distinto de 0. Esta partecita de las propiedades las vamos a ir viendo en la práctica. Lo que me importa aquí es que se queden la forma que toma una función lineal. Así que escriban en sus cuadernos título, función lineal, por favor. Escriban función lineal y la fecha, 23 de junio. Y pongan. Todo escribiendo, por favor. No te veo, Fernando. No te veo escribiendo. Me interesa que lo escriban. Tío, pues si está ahí, escríbanlo. Yo sé por qué se los digo. Escriban solamente esta ¿Escribe parte. todo eso, tío? No, solamente la parte de arriba. Una Ah, ya. función lineal f es una función que puede escribirse de la forma, dos puntos, f de x es igual a m por x. Hasta ahí. ¿Cómo, tío? Hasta donde aparece 0 y punto ahí, ¿no? ¿Sí? Hasta Vale. donde está encerrado, donde está la coma, hasta ahí nomás. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron? No, tío, espera un poquito. Repito, una función lineal f es una función que puede escribirse de la forma f de x es igual a m por x. Hasta ahí. Ya. Sigamos entonces. Veamos el ejemplo. Me falta un poquito. Un pisito. Ya, dale. De la forma f con x, ¿hasta dónde yo? F de x es igual a m por x. Hasta ahí. Terminé ya. Ya. Excelente. Vamos al ejemplo 2. Se tiene la función f definida como f de x es igual a 16 por x. O sea, cada vez que ustedes vean algo así, 16 por x, es una función lineal. Si ustedes ven una función 16 por x más algo, es porque es una función afín. Ya vamos a ver cómo son las funciones afines. Por ahora, lineal. Si A, B y C son números cualquiera, verifica que f de A más B es igual a f de A más f de B. Esto es para potenciar este tema de las propiedades. Y f de C por X es igual a C por f de X. Entonces calculamos el valor de f de A más B y f de C por X aplicando las propiedades numéricas. F de A más B es igual a 16 por A más B, 16 por A más 16B. F de C por X es igual a 16 por C por X es igual a C por 16 por X, propiedad asociativa. Calculamos F de A más F de B y C de F de X, F de A más F de B es igual a 16, 16B. En el fondo estamos demostrando que de una u otra manera nos da los mismos valores. 16 por A, 16 por B. Esto no lo vamos a ver mucho, solamente se lo estoy mencionando, chicos. Esto sí, vamos al ejemplo 3. Oh, me quedan 2 minutos.
Determina si las funciones f de x es igual a 2 por x y g de x es igual a menos x representan un crecimiento o un decrecimiento. Subrayen, por favor, crecimiento, decrecimiento. Bueno, tío, pero ¿en qué página del libro que revisé los dos libros en la página 74 no me aparece nada? Estamos en la página 90 y esa página era de la tarea del libro de actividades. Ahora estamos en el texto de estudio, página 98. Ah, 98, yo estaba por la 54. No, 98. Subrayen crecimiento o un decrecimiento. ¿Lo subrayaron? Ya. En crecimiento, Y decrecimiento. Entonces, mire, vamos a ver, ahora, ¿qué significa crecimiento? Que la recta, este azulito, ¿la ven ahí? Va de esta forma. Esa recta azul es crecimiento. La roja es decrecimiento. ¿La ven? ¿La ven o sí, no? tío. Repito, Sí, tío. esta recta que va desde la izquierda a la derecha hacia arriba es crecimiento. En cambio, la recta roja va desde la izquierda hacia abajo, o sea, de izquierda a derecha va hacia abajo. Esto es decrecimiento. ¿Se entiende? Lo miramos de izquierda a derecha. Si yo miro mi recta azul de izquierda a derecha, ¿va hacia arriba o hacia abajo? Hacia Hacia arriba. arriba. En cambio, si miro la roja de izquierda a derecha, va hacia abajo. Crecimiento, decrecimiento. Ahora, ¿qué quiero que ustedes se den cuenta? Que la función de la forma 2x es distinta a una función donde tengo un número negativo, como el menos x. Bueno, vamos a quedar hasta aquí porque se nos va a acabar la hora. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. La próxima clase ya hemos visto más las chimuchinas, digamos, todo lo que se necesita.